Hoy, con el sermón titulado Dios castigará la tierra, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la profecía del libro de Isaías y examinar la razón por la que el mundo entero enfrentará el juicio de Dios. Veamos el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra, ¿cómo será la tierra? Será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. No somos los hombres los que decimos que la tierra será enteramente vaciada y saqueada. Dios mismo dice esto. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Qué desobedecieron? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 6. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. En el versículo 11 dice, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Y en el versículo 13 está escrito, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos. El punto clave en Isaías capítulo 24 es, la tierra será castigada por Dios. Debemos entender la razón de esto cuidadosamente. Todos nosotros, los seres humanos, somos almas pecadoras que fuimos expulsadas del cielo a esta tierra, la ciudad de refugio. Dios les ha dado a las almas pecadoras la oportunidad de arrepentirse. Los estatutos, decretos y leyes de Dios contienen el perdón de los pecados. Sin embargo, quebrantaron las leyes y los reglamentos. En otras palabras, los desobedecieron. Por tanto, ¿cuál sería el resultado? A través de la ley del nuevo pacto, Dios concedió a la humanidad la oportunidad de obtener el perdón de los pecados graves e imperdonables que habían cometido, pero lo rechazaron. Además, ¿qué ha hecho el enemigo, el diablo? Satanás ha cambiado astutamente los tiempos y las leyes establecidos por Dios para que la gente del mundo no pueda guardarlos. Es por eso que Dios envió continuamente a sus profetas a lo largo de cada época para guiar a la humanidad al arrepentimiento e hizo grandes esfuerzos para salvarlos. Sin embargo, ellos no escucharon. Por tanto, ¿qué hizo Dios en los últimos días? Aunque Dios envió ángeles y profetas, los hombres no escucharon. Por eso Dios mismo vino a esta tierra en los últimos días para enseñar directamente a la humanidad. Él dijo a toda la humanidad que vive en esta tierra, todos los que tienen sed espiritual, vengan a mí y beban el agua de la vida. Podemos considerar la época del Espíritu Santo como la última oportunidad en la que el Espíritu y la esposa llaman a la humanidad. Para salvar a la humanidad, Dios usó sacrificios de animales en la época del Padre. En la época del nuevo pacto, vino a esta tierra en la carne y predicó el nuevo pacto durante 3 años en su primera venida y 37 años en su segunda venida. Si el mundo aún no vuelve a Dios, no quedan más oportunidades.
Dios les dio varias oportunidades en la época del Padre y en la época del Hijo. En la época del Espíritu Santo, Dios da una última oportunidad. Pero si las personas también rechazan esto, ¿cuál será el fin de la tierra? La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Tales eventos están destinados a ocurrir. Nuestro Dios está lleno de amor. Él es tardo para la ira, ¿cierto? Dios es compasivo y tardo para la ira. Para el arrepentimiento de las personas de la tierra, Él orquestó varios eventos e incluso vino a esta tierra en la carne. Él creó las lecciones de Sodoma y Gomorra, así como las de Noé, y abrió el camino para que recibieran el perdón de los pecados. Sin embargo, la gente no lo acepta. Entonces, ¿qué pasará al final? La tierra recibirá el castigo de quedar desolada y devastada. Si solo miramos brevemente este pasaje, es fácil pensar erróneamente, Dios no es despiadado, pero de hecho, Dios es muy tardo para la ira. Sin embargo, los habitantes de esta tierra son rebeldes, desprecian los decretos, las leyes y los reglamentos de Dios. Ellos sueltan fácilmente palabras duras como prefiero no creer en lugar de obedecer las leyes de Dios. Por esa razón, no les quedan más oportunidades. Dios esperó por la humanidad en la época del Padre y en la época del Hijo. Ya que están dando la espalda incluso en la última época del Espíritu Santo, Dios ya no puede concederles su gracia. Es porque Dios quiere que sus hijos arrepentidos regresen al reino de los cielos lo antes posible. Aquellos que no comprenden la voluntad de Dios pueden decir, ¿Dios tiene que llegar a este extremo solo porque no guardamos su ley? No obstante, somos los ángeles que cometieron un pecado imperdonable en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra, la ciudad de refugio, ¿verdad? Dios envía constantemente mensajes a la humanidad que demuestran cuánto nos ama. Por eso dice, para ser perdonados de sus pecados, deben seguir este camino. Por eso, los mandamientos y las leyes que Dios nos ha dado son de gran importancia. No debemos cumplirlos a regañadientes porque son mandatos de Dios dados con su gran majestad. ¿Debo asistir a la iglesia el día de reposo? Me siento un poco incómodo. ¿Realmente es necesario que vaya? Si alguien piensa así, definitivamente debe pensar en este tema que ha continuado desde el cielo. Ellos necesitan entender por qué Dios pone tanto énfasis en la ley. Está escrito que la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. En Primera de Juan capítulo 4 está escrito, Dios es amor. Dios no dudó en pasar por innumerables dificultades y sufrimientos, e incluso derramó su sangre en la cruz por sus hijos, aunque no tenía pecado. ¿Por qué Dios, de gran amor, registró estas increíbles profecías en Isaías capítulo 24? Hermanos, el mandamiento de Dios no se trata solo de vayamos porque el sábado es el día de reposo. La profunda voluntad de Dios está contenida en los mandamientos. Aquellos que no los guardan están rechazando la gracia que Dios les ha concedido. Para decirlo de otra forma, Dios no tiene por qué prestarnos atención, pero tuvo compasión de nosotros, los pecadores del cielo, que fueron arrojados a esta tierra. Él descendió a esta tierra, se vistió del tabernáculo de la carne y proclama continuamente el mensaje de salvación. Dios ha hecho todo lo posible. Aunque en la Biblia se registran leyes, decretos, reglamentos y mandamientos, ¿acaso estos no abarcan el amor y la misericordia verdaderamente infinita de Dios? A pesar de todo, la humanidad sigue rechazándolos. Supongamos que ustedes tienen una comida deliciosa y quieren compartirla con su vecino, por lo que con buenas intenciones le dicen, ¿le gustaría probar esto? Pero su respuesta es, no deseo. A veces,
Más tarde, les preguntan de nuevo, pero aún así, ellos se niegan. Hermanos, ¿qué harían si los rechazan repetidamente? ¿Les gustaría volver a compartir con ellos? Lo mismo sucede con nuestro Dios. En el transcurso de muchos años, Dios envió a sus profetas y estableció un sistema, contemplando qué método sería mejor para su oportunidad de arrepentirse. Al final, eligió sacrificarse a sí mismo en la cruz, ¿verdad? A través de su preciosa sangre derramada allí, allanó el camino llamado Nuevo Pacto para que la humanidad pueda regresar al reino de los cielos. Sin embargo, si aún no lo aceptan, no les queda otro camino. Por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Y qué pasa con sus moradores? Y sus moradores fueron asolados. ¿Cómo podemos saber que se negaron a aceptar la misericordia de Dios? Es a través de sus acciones. Quebrantaron las leyes y decretos de Dios, descuidando sus reglamentos y estatutos. Todos los demás actúan de esta manera, excepto el pueblo de Sión. ¿No es precisamente por eso que está escrito que la salvación y la vida eterna están en Sión? Dios dice, si son mi pueblo, huyan a Sión. Cada persona que no entra en Sión envía una señal que dice, no aceptaré la buena voluntad de Dios. Por lo tanto, ellos serán juzgados y castigados por sus pecados originales. Cuando observamos las señales que ocurren a nuestro alrededor, como guerras, desastres naturales y terremotos, no deberíamos entender que este es el momento en el que debemos salir y enseñar diligentemente los mandamientos, decretos, ordenanzas y leyes de Dios. Debemos salir a predicar y enseñar diligentemente. La humanidad debería acercarse a Dios con un corazón agradecido diciendo, vaya, así es como podemos recibir el perdón de los pecados, pero en cambio se niegan diciendo, no tengo tiempo. Satanás lo ha hecho de esa manera para que los pecadores celestiales que fueron arrojados a esta tierra rechacen el mensaje del perdón de pecados. Astutamente cambió los tiempos establecidos y las leyes, generalizándolos. Seguir el camino lleno de gracia del perdón de pecados que Dios ha concedido a la humanidad es la mejor manera de vivir en esta tierra. ¿Por qué se mencionan repetidamente los términos ley y pacto eterno? Todo esto representa una oportunidad especial otorgada a la humanidad que ha cometido pecados merecedores de la muerte eterna en el cielo, para recibir el perdón de esos pecados. Sin embargo, cuando las personas dicen, no lo seguiré, o estoy demasiado ocupado con otras cosas, ¿no están oponiéndose a la buena voluntad de Dios? En realidad, no podemos pagar por los pecados que cometimos en el cielo con nada de este mundo. Cuando el espíritu y la esposa dicen ven, aquellos que se han arrepentido deben acudir rápidamente diciendo, me arrepiento, por favor, perdónenme, y mostrar su respeto y devoción a los decretos, reglamentos y leyes del nuevo pacto. Vayamos al capítulo 6 del libro de Romanos. En el capítulo 6, versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo podemos ser liberados de nuestros pecados? ¿No es a través del perdón de nuestros pecados? ¿Qué dice el versículo 17 sobre Dios que perdona nuestros pecados? Pero, gracias a Dios. Ahora parece ser el momento de comprender correctamente los aspectos fundamentales de nuestro mundo espiritual y darnos cuenta de que el día de reposo tiene una posición de mayor importancia que cualquier otra cosa en el mundo. No hay necesidad de sopesar las cosas del mundo con las de Dios. El solo hecho de colocarlos en la balanza ya deshonra a Dios. Está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Podemos entender la paga del pecado como la consecuencia del pecado.
¿Cuál es la consecuencia de nuestros pecados? Es a través de la muerte que nuestros pecados son pagados. Hermanos, reciben una sentencia de muerte solo por quebrantar las leyes de tránsito. Se llama delito menor. Por ejemplo, por la calle encuentran cigarrillos tirados sin cuidado. ¿Acaso ejecutan a las personas que hacen eso? Tales personas no reciben una sentencia de muerte. Entonces, si alguien recibe una sentencia de muerte, muestra que ha cometido un pecado imperdonable. En nuestra aldea global, todavía hay algunos países donde el sistema de pena de muerte está activo. En esos países, no se pronuncia la pena de muerte por crímenes muy crueles y atroces que nunca deben cometerse. El pecado que cometimos es exactamente un pecado imperdonable. Así está escrito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es, ¿qué gracia nos ha concedido Dios? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es por eso que promete la vida eterna a aquellos que son perdonados de sus pecados? Los mandamientos de Dios no se tratan simplemente de decir con palabras, es importante. No debemos decir simplemente, cumpla esto porque está en cierto capítulo y versículo de la Biblia. Traten de hacer una conexión con las cosas del cielo. Dios perdona a los pecadores que han cometido malas obras en el cielo, no solo con sus palabras, yo los perdono, sino a través de su muerte. ¿No estableció la verdad que nos permite participar de su preciosa sangre? A pesar de esto, la gente no lo guarda, sino que lo quebrantan, lo desprecian y se burlan, sin dejar más oportunidad. Ya que todos los pactos de Dios se cumplieron con su sacrificio, no debemos tomar ninguno de ellos a la ligera ni tratarlos con descuido. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, ¿qué hará? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el versículo 32 está escrito, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En el versículo 32 está escrito, invalidaron mi pacto, lo que significa que no lo guardaron. Dios continúa dándonos oportunidades en la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué es lo que dará? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Para aquellos que han aceptado el camino al perdón de los pecados, ¿dónde está la ley de Dios? Dios lo grabará en sus corazones. Veamos Isaías capítulo 51, versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón. ¿Qué está en su corazón? Está mi ley. No temáis afrenta de hombre. En otras palabras, Dios quiso decir, el camino que están recorriendo es el correcto, así que no teman, aunque las personas los obstaculicen. El cielo es el lugar donde viviremos por siempre. Ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Para aquellos que reciben el perdón de los pecados por medio de Dios y recorren el camino de la salvación, ¿no se conserva esta gracia y dura para siempre? Por eso Dios dice, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Aquellos que aceptaron los decretos, reglamentos y leyes de Dios se convirtieron en comida para los leones. Incluso se convirtieron en candelabros humanos y fueron quemados hasta morir.
De esta manera, con numerosos métodos crueles, Satanás trató de bloquear el camino del perdón de pecados de Dios. Sin embargo, en cada época, aquellos que tienen oídos para escuchar la voz de Dios son los que vuelven a Dios. Por lo tanto, con el fin de dar nuevamente a sus hijos la verdad de la Pascua, del nuevo pacto, que había estado oculta por más de 1600 años, Dios estableció una iglesia con el nombre oficial de Iglesia de Dios en la época del Espíritu Santo. Por eso dijo: los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Él quiso decir que esas personas son su pueblo, no los que solo claman Señor, Señor. Regresemos a Jeremías capítulo 31. El camino que recorremos es el camino de la justicia, el camino correcto, el camino al eterno reino de los cielos y el camino que Dios hizo incluso a través de su muerte. Por tanto, no debemos prestar atención a los que tratan de tentarnos y pervertir el camino. Veamos el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque ¿qué perdonará Dios? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué fue lo que cometimos? Por supuesto, incluye los pecados que cometimos en esta tierra, pero Él incluso perdonará los terribles pecados que cometimos en el cielo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué pacto estableció con este propósito? Él estableció el nuevo pacto, ¿verdad? En Isaías capítulo 24 está escrito que la tierra será desolada y devastada porque quebrantaron el pacto eterno, es decir, el nuevo pacto. Es porque ellos no obedecieron el nuevo pacto, sino que lo despreciaron. Ellos son como el vecino que rechazó la comida que ofrecieron invitarle. Si ofrecemos comida con buenas intenciones, pero alguien responde: no, yo no como ese tipo de comida, nos sentiríamos disgustados por la falta de aprecio. Ahora, consideremos qué sucede cuando ignoran a Dios, a pesar de que ofreció su propio cuerpo por los pecadores y abrió un camino hacia la vida eterna. No hay otro camino que nos lleve a la salvación. ¿No es inevitable que Dios pronuncie un justo juicio? Por lo tanto, el resto de la descendencia de la mujer, los que están del lado de Dios, ¿qué guardan? Veamos esa escena. Apocalipsis capítulo 14. Veamos el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué guardan ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué están escritas estas palabras? Ya que ellos han recibido la gracia de la salvación de Dios y entienden el arduo trabajo del Padre y la Madre, quienes se sacrificaron por el perdón de nuestros pecados. La frase, los mandamientos de Dios, siempre está acompañándolos. ¿No es verdad? Veamos el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ya que los mandamientos de Dios son tan importantes, siempre se debe dar prioridad a las cosas celestiales. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, es decir, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, ¿qué guardan? Los mandamientos de Dios. El dragón, es decir, Satanás, se enfureció contra la mujer. Ellos son enemigos. Por lo tanto, podemos entender que la mujer está del lado opuesto de Satanás, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan, ¿qué guardan? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Génesis capítulo 3, Dios ya estableció enemistad entre Satanás y la mujer Eva. Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, a través de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, podemos entender que solo aquellos que guardan los mandamientos de Dios son los que están del lado opuesto de Satanás, ¿verdad? ¿No está escrito que el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer? Entonces, según la profecía de Génesis capítulo 3, la mujer que se opone al dragón significa la Madre Celestial, que está profetizada como la Madre de todos los vivientes, ¿verdad? Por lo tanto, la característica de las personas que están del lado de la Madre es que ciertamente guardan los mandamientos de Dios. Ellos aceptan la verdad del perdón de pecados que Dios ha revelado a la humanidad diciendo, por siempre daré gracias, gloria y alabanza al Padre y a la Madre por perdonar mis pecados y permitirme entrar en el reino de los cielos. Y lo siguen fielmente. Estas son las únicas personas en esta tierra que no están del lado de Satanás. Están del lado de Dios. Según Apocalipsis capítulo 13, ¿qué sucedió con el resto? El mundo entero se maravilló en pos de la bestia. En otras palabras, ellos son los que no aceptan los mandamientos de Dios. Ellos no guardan la ley de Dios. Ellos son las personas que se niegan absolutamente a aceptar el nuevo pacto. Cuando Dios vino a esta tierra para dar a la humanidad la ley del nuevo pacto, dijo claramente, por vosotros es dado, ¿cierto? Veamos el versículo 7 en el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Pasemos al versículo 14. Cuando era la hora para la Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Vayamos de nuevo al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Por quién es dado? Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. El resultado de su sacrificio en la cruz es el nuevo pacto. Esto es la ley, el decreto, la regla y el mandamiento de Dios, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Qué debemos hacer? Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa, ¿qué es esta copa? Es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por quién se derrama? Que por vosotros se derrama. Dios nos dio el pan y el vino. El nuevo pacto es la ley que Dios estableció para los transgresores que cometieron pecados en el cielo y fueron arrojados a esta tierra. Sin embargo, este pacto desapareció durante la Edad Media. Por esta razón, ¿qué dice Dios que hará en los últimos días según Miqueas capítulo 4? A pesar de que no se ha logrado una reforma completa de la verdad a través de lo que se llamó reforma, Dios vino por segunda vez para aquellos que lo esperan. Es porque sin su venida no puede existir forma ni camino para que recibamos el perdón de los pecados. Por lo tanto, Él vino a esta tierra por segunda vez y comenzó a enseñar a la humanidad sus caminos, como está profetizado en Miqueas capítulo 4. Nuestro Dios ha guiado el camino de este Evangelio, sin escatimar esfuerzos en medio de todas las dificultades y sufrimientos. ¿No es la ley que nos dio más preciosa y valiosa que miles de piezas de oro? Sin esto, no habría ninguna forma
de regresar al reino de los cielos. La tierra será asolada y devastada, y sus habitantes irán al lugar del castigo, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Solo porque el Padre y la Madre han venido y nos han llamado diciendo ven, todos los miembros de nuestra familia de Sion en todo el mundo pudieron estar aquí hoy. Grabemos profundamente en nuestro corazón la Pascua del Nuevo Pacto, la ley de vida, hasta el final. No solo eso, debemos hacer lo mismo con el día de reposo, la ley del diezmo y todos los demás reglamentos. Esto incluye la regla de ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la regla de usar el velo durante el culto. Dios no estableció estos mandamientos en vano, por lo que siempre debemos pensar en Dios primero. Entendamos correctamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. La vida que vivimos es la vida más normal cuando se ve desde el mundo espiritual. La gente del mundo sigue apartándose de la gracia que Dios les ha concedido. Por eso Dios está desconsolado. Aunque demuestre y exprese su amor hasta la muerte, ellos no lo aceptan. Por eso en Mateo capítulo 7, Él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Podrían decir, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sin embargo, Jesús dirá, nunca os conocí. Es porque el pueblo de Dios está destinado a recorrer el camino del sacrificio y del perdón de pecados que Dios ha establecido. Cuando llegue el momento, Dios les preguntará, ¿cuándo han guardado el día de reposo? ¿Alguna vez han celebrado la Pascua? Dios es amor. A pesar de que por naturaleza es amor, la humanidad a menudo se niega a arrepentirse. ¿Qué debe hacerse cuando tales personas sean juzgadas ante el tribunal celestial? La respuesta es clara. Por eso debemos seguir todos los reglamentos, decretos, leyes y enseñanzas de Dios Padre y Dios Madre. Reflexionemos una vez más, teniendo en cuenta que todas estas cosas son parte del proceso de recorrer el camino del perdón de pecados. Necesitamos reorganizar todo de nuevo. Debemos grabar cuidadosamente la palabra de Dios en nuestro corazón y, como el resto de la descendencia de la mujer, obedecer los mandamientos de Dios hasta el final y enseñarlos a todas las personas. Dios nos instruye, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuestra tarea es enseñar lo que Dios ha mandado, no nuestras propias enseñanzas. Espero que todos nosotros nos convirtamos en aquellos que enseñan lo que Dios ha ordenado a todas las naciones y guiemos al mundo a recorrer juntos este camino. Doy gracias, alabanza y gloria eternas a Dios Elohim por concedernos la asombrosa gracia del perdón de pecados. Padre y Madre, muchas gracias. Dios los bendiga mucho.